Soy Enrique Gatti de los Agustinos Recoletos. Me da mucho gusto saludarles. En esta ocasión quiero hablarles sobre las obras auténticas de San Agustín y las obras de los falsos San Agustín de la tradición medieval. Conocemos un gran número de obras que durante muchos siglos la propia tradición atribuyó a San Agustín, pero que las primeras ediciones, especialmente la edición de Erasmo de Róterdam, pueden diferenciar y pueden sacar del corpus agustiniano, y hoy los mismos especialistas nos pueden decir quién es el autor de estas obras. Hay una de una particular importancia para toda la tradición medieval y para la tradición actual, sobre todo porque hoy nosotros estamos volviendo a una costumbre monástica sumamente rica, que es la Lectio Divina, el poder leer la palabra de Dios a través de un esquema y siguiendo unos pasos y un itinerario que se convirtió en la Edad Media en un itinerario monacal sumamente común. La obra se llama La Escala del Paraíso. Durante toda la tradición medieval, esta obra circuló como de San Agustín. Nosotros hoy sabemos que San Agustín es el hombre que amaba la palabra de Dios, que tenía la palabra de Dios como el fundamento de su propia espiritualidad, de su propio pensamiento, de su propia teología. Por eso la tradición medieval quiso ver en esta obra Escala del Paraíso, donde se presentan los 4 pasos clásicos de la Lectio Divina, a San Agustín como autor. Hoy nosotros sabemos que el autor es Guigo el Cartujo, un hombre que vive en la Edad Media y que compone esta obra para reflejar una tradición monástica particular de su propia época, el siglo XII-XIII, donde la Sagrada Escritura se vuelve el centro de la vida monacal y donde al monje católico se le invita a orar, a reflexionar, a conocer, a amar la Sagrada Escritura. No obstante, esa misma tradición medieval atribuye a San Agustín esta obra porque es consciente del profundo amor que tiene San Agustín por la Sagrada Escritura y cómo la Sagrada Escritura sirve a San Agustín como un instrumento para ir al encuentro con Dios. Por eso cuando se nos hablan de estos diferentes pasos de la Lectio Divina, tanto la Lectio como la Meditatio, la Oratio, la Contemplatio, se vincula este itinerario espiritual precisamente a San Agustín. Nos invitará San Agustín a tener como lámpara que va guiando nuestros pasos la palabra de Dios, tenerla cerca de nosotros como esa herramienta, esa brújula que nos guía a través de nuestra vida, descubriendo toda la riqueza. Ciertamente San Agustín enriquece este proceso medieval con una serie de reflexiones particulares suyas, ya que nos invita a San Agustín no solamente a leer, sino sobre todo a rumiar la palabra de Dios. El verbo ruminare, ruminatio, aparece continuamente en las obras agustinianas. Recibimos la palabra de Dios y necesitamos meditarla, darle vueltas, como hacen estos rumiantes con el alimento que han recibido. Y San Agustín diferencia entre aquellos creyentes buenos y los creyentes que tal vez aún no son buenos, porque el creyente bueno se parece a aquellos animales puros que subieron al arca de Noé, que sabían rumiar los alimentos. Necesitamos rumiar esa palabra de Dios para sacarle todo el jugo. Por eso este proceso de la Lectio Divina, presentada por esta obra, La Escala del Paraíso, refleja un pensamiento agustiniano sumamente cercano a sus propias obras y por eso la tradición lo atribuyó a San Agustín. Hoy sabemos que San Agustín no fue ciertamente el inventor ni el creador de este proceso espiritual de la Lectio Divina, pero todas sus obras están llenas de estos pasos, de este itinerario del alma hacia Dios por medio de la palabra de Dios. San Agustín sabe que esta palabra de Dios nos ayuda a elevarnos de las cosas de este mundo para ir hacia Dios, y cómo esa palabra de Dios se convierte en una herramienta precisamente para poder encontrarnos con Dios, descubrir la riqueza de su palabra, descubrir todos los valores suyos y hacerlos nuestros. Por lo tanto, pues, esa palabra de Dios se vuelve una herramienta, se vuelve un instrumento sumamente rico. Esta obra, aunque no pertenece a San Agustín, hace eco de la inquietud agustiniana, utilizar la palabra de Dios como un medio para ir al encuentro con el mismo Dios y como un medio para orar. Por lo tanto, distingamos las obras auténticas de San Agustín de las falsas, pero estas obras falsas incluso recogen esta inquietud agustiniana, que la Biblia, que la palabra de Dios sea un instrumento para orar, para encontrarnos con Dios, para crecer interiormente. Soy Enrique Gatti de los Agustinos Recoletos y me ha dado mucho gusto estar con ustedes.